Gusto de presentarles a un querido amigo, Fernando Galeano, que es mexicano, así es que tenemos en común eso. Él nació en Cuernavaca y se crió allí, pero se fue a estudiar desde hace muchos años a Estados Unidos. Allí no solamente ha estudiado primero como economista, después en economía internacional, ¿verdad? Y actualmente trabaja para una de las universidades norteamericanas también, ¿verdad? Se graduó de la Universidad de Cornell. Casualmente también el arqueólogo que seleccionó todas las piezas que tenemos arriba en la exhibición, el doctor John Henderson, venía de la Universidad de Cornell, y Rosemary Joyce, su alumna, ¿verdad?, venía de la misma universidad, aunque ella después se pasó a trabajar al Peabody y últimamente está en Berkeley, pero toda esta gente fue la que, gracias a la Embajada de Estados Unidos, nos seleccionó las colecciones. Entonces es interesante ver cómo de alguna manera estamos recurrentemente, ¿verdad?, en contacto con gente que sigue interesada en estudiar en Honduras, que nos va a enriquecer justamente con estos estudios. Ahorita Fernando ha estado trabajando en La Mosquilla y da clases en la Universidad de William & Mary. Eso se lo decía al revés, Mary and William, pero no, es William & Mary, y está buscando obtener su tenure para quedarse allá como investigador y como profesor. Entonces, bueno, creo que su estudio es sumamente interesante. Espero que todos queden muy contentos y muy entusiasmados con lo que él nos va a presentar. Y bueno, que si quieren, vayan pensando en preguntas, en cosas que les interesen, para que él pueda después explicarnos y esto se haga aún más dinámico. Entonces, para no hacer muy larga la presentación, creo que podemos recibir a Fernando con un aplauso. Muy buenas noches a todas, todos y todes. Es realmente un placer poder estar de nuevo aquí en Honduras. La última vez que estuve aquí fue en enero del 2019. Pensaba regresar al año, pero después todos sabemos que pasaron diferentes cosas a nivel global que impidieron que eso pudiera suceder. Pero realmente estoy muy contento. Esta es la primera vez desde que presenté el documento para poder recibir el doctorado en sociología, que estoy presentando a una audiencia aquí en Honduras y sobre todo a una audiencia que se interesa y conoce sobre la Mosquitia. Entonces, por lo tanto, también estoy muy interesado en que esto pueda ser un conversatorio también. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula por esta invitación, particularmente a la doctora Teresa Campos del Pastor por esta invitación, a la licenciada Sandra Rodano por la coordinación de este evento, y también al doctor Rodolfo Pastor Fasquel por motivarme a presentar mi trabajo en el museo cuando aún estaba en gestación. También quiero agradecer al Archivo Nacional de Honduras, cuya asistencia fue fundamental para que pudiera reunir los documentos necesarios para la realización de esta investigación, y también particularmente a los historiadores Ismael Cepeda Ordóñez y Juan Manuel Aguilar Flores, quienes me prestaron su asistencia durante la investigación. Entonces, el trabajo que les voy a presentar el día de hoy está ubicado en el contexto del siglo XIX, pero en verdad lo que me trajo a la Mosquitia fue el interés por poder conocer más sobre esta lucha que el pueblo misquito ha tenido desde tiempos ancestrales por poder obtener la autonomía y los títulos de propiedad sobre sus territorios ancestrales en la Mosquitia. Entonces, entre el 2012 y el 2016, el pueblo misquito se le reconocieron 12 títulos hacia los 12 consejos territoriales que fueron conformados para que se pudiera dar el reconocimiento jurídico. Esto más o menos cubre una extensión de 1 millón de hectáreas y que es aproximadamente el 95% del departamento de Gracias.
Estos títulos están basados, por supuesto, en el marco jurídico del país, que incluye la Constitución, las diferentes leyes que conciernen a la titulación de tierras, el convenio 169 que fue ratificado por Honduras, forman parte de este marco jurídico que hizo posible esta titulación. Sin embargo, en los propios títulos de propiedad intercomunitaria se puede leer que el antecedente original o que sirve como referente para estos títulos es el Tratado de Guayquis Cruz, que fue firmado en 1859 entre la República de Honduras y Gran Bretaña, que sirve como referente para dar el reconocimiento a la posesión ancestral del pueblo miskito sobre esta área, que anteriormente era conocida durante la época del protectorado británico como el Mosquito Shore o la costa de los mosquitos. Por supuesto que esta no es la terminología que se considera apropiada en este momento, sin embargo, como la presentación está ubicada en el siglo XIX, me voy a seguir refiriendo a la costa de los mosquitos como el referente geográfico para poder ser fiel a los documentos que son utilizados por este análisis. Entonces, este tratado del siglo XIX se volvió a insertar en la memoria colectiva del pueblo miskito a finales de los años 80, gracias a la labor que hizo la organización representativa del pueblo miskito, Mosquitia Azatacanca, o MASTA, que en el marco del programa para la legalización de las tierras Mopawi, empezaron formalmente en 1988 con una campaña para poder lograr la legalización de las tierras. Y uno de los principales puntos que se dio dentro de este programa de legalización fue la necesidad de dar a conocer más sobre este tratado histórico. Y realmente es muy emocionante cuando uno viaja a la Mosquitia, si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo el tratado de Guayquis Cruz es conocido por la mayoría de los miskitos y expresan mucha emoción también al hablar sobre este tratado y cómo es considerado como un asidero legal muy importante para el tipo de proceso autonómico y de reconocimiento jurídico de sus tierras que ellos han venido impulsando. Entonces, el Tratado de Guayquis Cruz tiene un simbolismo muy trascendental en la memoria del pueblo miskito, pero también a la vez representa la disolución del reino de la Mosquitia para ser absorbido o incorporado formalmente al territorio de la República de Honduras. La cronología de la investigación, para lo que les voy a presentar el día de hoy, se basa en remontarse de qué sucedió antes y después de la simbólica fecha de 1859. A pesar de que hay varias investigaciones que ven el caso de la Mosquitia durante la época colonial, realmente hay muy pocas que han visto el periodo republicano, sobre todo durante estas fechas de 1838 hasta la firma del tratado en 1859. Realmente son pocos los trabajos que ven este periodo. Uno en particular que cabe destacar es el trabajo que ha hecho el historiador Marvin Barahona, que le sirvió de marco de referencia para esta investigación. Entonces, los objetivos que tengo para la exposición del día de hoy es poder relatar algunas de las observaciones que he podido hacer basados en el análisis que hice sobre estos documentos que pude recaudar en el Archivo Nacional en Tegucigalpa. Parte de esto es poder entender cómo se permite reconstruir algunas de las medidas diplomáticas que fueron promovidas por el Estado hondureño para reclamar su soberanía sobre el territorio de la Mosquitia. Y se podrán preguntar por qué utilizo el término de relaciones diplomáticas cuando estamos hablando sobre una región que estaba en contestación por la República de Honduras. Entonces existe como esa ambigüedad de que tanto podemos hablar sobre diplomacia, sobre un territorio que estaba en contestación. Pero yo creo que parte también del objetivo de poder hacer una historia crítica es también darse cuenta de las posibilidades, de las alternativas que no fueron porque pudieron ser,
si la geopolítica en particular hubiera sido otra, tal vez hubiese sido posible que tuviéramos el día de hoy otro estado que se conociera como la Mosquitia. Entonces creo que es importante poder recuperar esa parte de cómo era una relación ambigua entre lo internacional y lo doméstico a la vez. Entonces, este es un esfuerzo de sociología histórica. Yo soy sociólogo, pero está inspirado en el campo de la historia social, que intenta recuperar esta historia diplomática de la Mosquitia en las últimas 2 décadas del reino de la Mosquitia. Hablamos de 1840 y 1850, y que es una historia que no es contada desde los centros de mando, como lo fueron Comayagua, Bluefields, Belice, Kingston o Londres, sino desde la propia frontera entre la República de Honduras y el Reino de la Mosquitia, que particularmente fue en Ingriahual, en Black River, con el puerto de Trujillo como los 2 principales puntos de referencia. Entonces, mi interés es poder entender cómo los comandantes y agentes aduanales en el puerto de Trujillo intentaban hacer valer los reclamos de la República Hondureña en esta zona fronteriza, cómo los líderes indígenas de la actual Mosquitia hondureña luchaban por mantener una política de relaciones exteriores que fuera independiente al rey Misquito, que estaba en el área de Bluefields, y también de las autoridades británicas, y de cómo los madereros en Belice también formaron parte crucial en este proyecto diplomático, siendo unos agentes indirectos también para esta democracia, para esta diplomacia informal que se dio, que estuvo marcada por una visión desarticulada por parte de Gran Bretaña y también por las carencias financieras que tenía la joven República de Honduras en aquel momento. De esta manera, mirar la antesala del Tratado Cruz-Wilkes de 1859 no solo funciona para fundamentar los derechos de posesión adquiridos por los misquitos, sino también para poder entender el tipo de gobernanza que existía en la región y la influencia que ésta pudo llegar a tener sobre los procesos de formación del Estado hondureño. Para adelantar las conclusiones principales, porque siempre después uno habla mucho de los detalles y después se pierde cuál era el punto principal. Entonces quiero adelantar cuál va a ser el punto principal de esta ponencia, y es básicamente que podemos observar cómo el gobierno de Honduras manejó un discurso que fue centrado en las antiguas posesiones de la corona española y en las bondades del republicanismo, sobre todo francés, para justificar su reclamo sobre la Mosquitia. Sin embargo, existía una enorme brecha entre este discurso y la capacidad que tenía el aparato del Estado para poder ejercer estas medidas de control territorial en la zona fronteriza. En el marco de esta brecha es donde se pueden visualizar unas prácticas específicas que caractericen este proceso de formación de Estado durante este momento, que se puede resumir en 3. La primera es que para los jefes misquitos que estaban en esta región de Black River, su autonomía se expresaba a través de su capacidad para aliarse con agentes externos que pudieran asegurar su acceso a los mercados. No querían mantenerse aislados de los mercados globales, sino controlar los términos de este entendimiento. En segundo lugar, la formación del Estado fue llevada a cabo principalmente por empresarios que estaban dentro de esta zona fronteriza, que transformaron la configuración socioterritorial de la región en el curso de sus empresas lucrativas. La notable influencia de los comerciantes beliceños seguirá siendo una variable constante en las prácticas cotidianas de la formación del Estado en la Mosquitia durante este periodo, y después le asentaría diferentes tipos de comerciantes, sobre todo aquellos de Estados Unidos, después del periodo de 1850. En tercer lugar, aunque el territorio de la Mosquitia estaba de facto bajo una ocupación militar después de su incorporación, podemos ver que las funciones de ley y orden solamente pudieron ser realizadas de alguna forma satisfactoria a través de la participación
locales, aquellos caciques y misquitos que continuaron en los cargos que ya tenían durante la estructura del reinado. Y aunque estos jefes actuaban como representantes del Estado hondureño, también eran líderes orgánicos que continuaban con las funciones que tenían anteriormente bajo el reino de Mosquito. Por razones de tiempo, me voy a enfocar solamente en dos casos concretos para poder sustentar estas observaciones generales que acabo de hacer. El primero es los preparativos que se dieron para poder recibir al líder misquito, al general Thomas Lowry Robinson, en la ciudad de Comayagua en diciembre de 1843. Y el segundo caso es una disputa que se dio entre dos madereros basados en Belice, James Welch y Antonio Maté, que transcurre entre las décadas de 1840 y 1850. Al final de esta conferencia también espero poder contestar preguntas y referirme a otros casos que no pude abordar en esta conferencia por motivos de tiempo. Bueno, primero para podernos ubicar en el espacio y tiempo, bueno, esto es un boceto del Tratado Huayquis-Cruz, la bandera y el escudo del reino de la Mosquitia, y finalmente aquí vemos un mapa cerca de 1840 en el que se puede ver los límites territoriales del reino de la Mosquitia. Entonces quiero comenzar esta exposición sobre el dilema de la frontera sobre el río Aguán, también conocido en aquel momento como el río Romano, que era considerado como la frontera entre los dos estados y argumentado por las autoridades inglesas y por el reino también, y disputado por supuesto por la República Hondureña como un límite. Entonces quiero hacer énfasis en una carta que fue enviada por el superintendente británico en Belice, Alexander MacDonald, el 10 de noviembre de 1841, en la cual le propone al gobierno hondureño mediar el conflicto para que se pudiera definir de una vez por todas el límite fronterizo entre los dos estados. Sin embargo, la propuesta de MacDonald era más que una propuesta, era una demanda prácticamente que estaba haciendo el superintendente beliceño, y la principal motivación que tenía el superintendente para aclarar la frontera no era necesariamente proteger la soberanía del reino mosquito en sí, sino proteger los intereses comerciales de los ciudadanos británicos que habían adquirido tierras y concesiones madereras en la costa de los Mosquitos. El ministro de Asuntos Exteriores para Honduras, Juan Morales, respondió a la correspondencia de MacDonald refutando la noción de que fuese relevante definir una frontera. Al fin y al cabo, la costa de los Mosquitos estaba dentro de los límites del territorio hondureño por anterior posesión española. Morales aclaró que los zambos, mosquitos, payas y xicaques que vivían en la región eran miembros de tribus nómadas que no tenían ningún tipo de estructura política que pudiera parecerse a una monarquía. Según Morales, habían sido los mismos especuladores ingleses quienes habían otorgado los títulos de rey, gobernador, general y capitán a los jefes misquitos para engatusarlos y que les concedieran títulos de propiedad y concesiones. Morales transmitió que la joven república tenía un plan radicalmente distinto para las hordas de hondureños salvajes que vagaban por esas tierras. Y leo un fragmento de esta carta. El gobierno de Honduras, desde la independencia general de Centroamérica, adoptaba la máxima de no intervenir en ninguna clase de conquista, de las que se intentan sobre estas familias e individuos independientes por naturaleza como los auracanos, ni con el pretexto de establecer monarquías, ni con el de la religión que los llevó a la desgraciada situación en la que se encuentran, sino que por el contrario, la Constitución del Estado prescribe su civilización e incorporación con el resto del pueblo hondureño, sus hermanos, con los que deben de formar una sola familia, como provenientes de un mismo origen, para lo cual
solo se recurrirá a la persuasión y al convencimiento. Aunque Morales parecía estar seguro del reclamo hondureño en la costa de los Mosquitos, la realidad era que el gobierno de Francisco Ferrara no había tenido ningún tipo de presencia en la región. El reclamo se basaba únicamente en la previa posición española, que se había intensificado después del Tratado de París de 1783, que concluye con la Guerra Anglo-Española. La contestación de Morales al superintendente también dejaba ver entre líneas que la joven república no tenía la capacidad para recurrir a una intervención militar para hacer valer su reclamo territorial. A falta de fuerza militar, Morales recurrió al armamento del republicanismo, prometiendo un programa de civilización para transformar a los llamados salvajes de la Mosquitia en ciudadanos que, en vez de ser explotados por intereses comerciales, serían formados como otros hermanos hondureños. La carta de Morales también apunta hacia una de las principales tensiones críticas en procesos de formación de Estado, la cual es cómo un Estado puede legitimar una soberanía en espacios donde todavía no ha conseguido un control territorial. En el siglo XIX, los estados latinoamericanos recién acuñados, como Honduras, trataron de establecer reivindicaciones territoriales basándose en las antiguas posesiones de la corona española y siendo orientados por las ideologías de la época colonial. A esto se sumó también la influencia de la Ilustración y particularmente del republicanismo francés, con su discurso sobre la ciudadanía, que en teoría debería haber sido incluyente, pero que en la práctica generaba muchas otras formas de exclusión. Es por tanto que se puede ver que los criterios que Morales utilizó para desprestigiar la solicitud del superintendente estuvieron fundamentados en dos criterios. Primero, en atacar la legitimidad de las instituciones políticas mezquitas, las cuales fueron presentadas como una invención de los ingleses. Segundo, y fundamental para entender esta primera, fue negar la posibilidad de que las poblaciones originarias de la Mosquitia tuvieran la capacidad de utilizar apropiadamente la tierra y los recursos naturales de la región. Siguiendo esta lógica del filósofo inglés John Locke, los mosquitos no podían tener una posesión sobre terrenos que no presentasen indicadores visibles de esfuerzo y trabajo, como la agricultura, industria y vivienda, que se asemejase a aquellos modelos europeos. A pesar del discurso republicano y nacionalista plasmado en la correspondencia de Morales de 1841, durante las siguientes 2 décadas el gobierno hondureño se valió de otras estrategias que dependieron de la colaboración con los líderes mezquitos y la protección de intereses económicos con ciudadanos ingleses como armas para poder aseverar su soberanía sobre esta región. Es a esto que se remontan los 2 casos que presentaré a continuación. A principios de la década de 1840, el gobierno del presidente Francisco Ferrara buscó una alianza con el general mezquito Tomás Lory Robinson, quien controlaba la región de Black River, o Río Tinto, que actualmente es conocida como Palacios. Esta estrategia siguió los pasos de las anteriores autoridades españolas, quienes también habían establecido relaciones diplomáticas con las autoridades regionales mezquito para aumentar su control en la zona tras la retirada de los británicos. Robinson era uno de los 4 jefes supremos que gobernaban el reino de la Mosquitia y controlaba particularmente la zona entre el Río Tinto y el Río Patuca. La jurisdicción de algunos, la jurisdicción que tenía contaba con los recursos madereros entre los más importantes en la costa de los Mosquitos. Los predecesores de Robinson habían operado con un alto grado de autonomía política respecto al rey, la cual Robinson lograba mantener. Robinson en particular no estaba de acuerdo con la política del monarca mezquito Robert Charles Frederick de permitir a los ingleses reactivar su influencia en la zona.
En la década de 1830, el monarca Miskito había aprobado generosas concesiones de tierras a empresarios británicos que prácticamente abarcaban toda la costa caribe, desde Cabo Camarón en Honduras hasta Veraguas en Panamá. Black River había sido un asentamiento británico en los siglos XVII y XVIII, y para la década de 1820 era el punto de entrada al famoso reino de Boyales, donde el escocés Gregor MacGregor había planteado convertirlo en un proyecto de colonización. El padre de Thomas Golly Robinson, el viejo general Robinson, tampoco había estado de acuerdo con la propuesta inicial de una colonización. En 1830, otros empresarios ingleses ya habían comprado las acciones de esta compañía y habían reactivado el proyecto de establecer una colonia inglesa en Black River, también para poder explotar las maderas preciosas en esta zona. El rey parecía saber que a Robinson no le gustarían estos planes, razón por la cual envió instrucciones específicas a Robinson de no intervenir con los planes de los ingleses al ser ratificado el título original que hubiese otorgado a la compañía de MacGregor. El rey se desplazó personalmente a Black River en 1839 para supervisar los preparativos para la futura colonia y asegurarse que los líderes locales como Robinson no sabotearan estos planes. La idea de una alianza entre el gobierno hondureño y Robinson se originó después de que Guillermo Herrera, del departamento de Olancho, hubiera sido enviado a una misión de reconocimiento a la cría. Herrera informó que el líder Miskito estaba muy descontento con la forma en la que el rey estaba otorgando concesiones a los británicos. Herrera mencionó que Robinson le habló en privado sobre su deseo de tener una audiencia personal con el gobierno hondureño, señalando que el jefe Miskito no quería que los ingleses se dieran cuenta de esa conversación. Una alianza entre el gobierno hondureño y Robinson representaba un riesgo para ambas partes, pero uno que parecía valer la pena asumir con el ascenso del protectorado británico en la década de 1840. Puede que una alianza con Robinson no fuera lo más deseable para el gobierno hondureño, teniendo en cuenta que negaba con vehemencia la legitimidad de las autoridades políticas de la Mosquitia. Sin embargo, para 1842, la injerencia británica en la costa de los Mosquitos se había acrecentado considerablemente, lo que hizo que el gobierno hondureño se mostrara más dispuesto a considerar un convenio. Asimismo, Robinson estaba más inclinado a considerar una alianza con el supuesto enemigo, porque la repentina muerte del rey Robert Charles Frederick en 1842 creó un vacío de poder en el reino Miskito. Aunque Robinson había sido uno de los tres jefes que había sido nombrado como regente para el nuevo reinado, él se sintió amenazado ante la posible erosión de su posición política en Black River. En 1842, el gobierno hondureño dio el primer paso para formalizar una alianza con Robinson, invitando a su hijo a quedarse en Comayagua para aprender español y también un oficio. 3 años más tarde, el hijo del general fue bautizado por el obispo de Comayagua, siendo su padrino el presidente Coronado Chávez. El momento clave en esta alianza fue la firma de un convenio de amistad entre Honduras y el general Robinson el 16 de diciembre de 1843 en Comayagua. Los preparativos para la visita duraron cerca de un año. Estos preparativos comenzaron con algunos tropiezos, cuando la comitiva que debía viajar a Black River para exponer este caso a Robinson no pudo completar su misión. El gobierno había vuelto a delegar a Guillermo Herrera, quien conocía muy bien la zona de la Criba, para que contactara a Robinson y le propusiera este plan. Se suponía que Herrera tenía que buscar primero a José Lamont para pedirle que participara en esta comisión como un intérprete. Lamont, de nacionalidad francesa, era el sobrino de Juan Bautista Luscalet, que era el comandante en jefe en el puerto de Trujillo. Herrera efectivamente encontró a Lamont en la hacienda de San Felipe, en camino hacia la costa, pero estaba en compañía de un inglés de nombre Blanchard. Herrera sospechó que Blanchard era contrabandista y reportó las anomalías
pequeña tropa llegó a la hacienda, pero no pudo encontrar ninguna evidencia de contrabando. Sin embargo, no pudieron persuadir al amor para que acompañara a Herrera a Black River. Herrera informó que Blanchard trató de disuadirlos de completar esta misión, diciendo que la costa estaba revuelta y que Robinson había viajado a Venecia. Finalmente, Lamont sí viajó a Black River y fue el quien acompañó personalmente al general durante este viaje a Comayagua, sirviendo como su intérprete. Durante los preparativos de esta visita, el gobierno hondureño no pudo cumplir del todo con las expectativas del protocolo diplomático a las cuales los gobernantes mezquitos se habían acostumbrado en sus relaciones con los ingleses y hasta con los españoles. Faltaría profundizar más si estos deslices fueron premeditados o si reflejan la falta de articulación con la que el gobierno central manejaba las relaciones con la Mosquito. Las fallas en el protocolo diplomático se pueden observar específicamente en la renuencia por cumplir con prontitud con la petición que el general Robinson hiciera por tener un vestuario nuevo con el cual pudiera viajar a la capital. Los líderes misquitos se sentían muy orgullosos de llevar una vestimenta militar de estilo occidental y una ropa que simbolizara sus alianzas y su autoridad. Era costumbre que los británicos entregaran ropa como parte de los regalos que mantenían las relaciones diplomáticas entre los líderes misquitos, con los líderes misquitos. Cuando los británicos se retiraron de la costa a finales del siglo XVIII, los españoles intentaron continuar con esta práctica de obsequiar ropa y otro tipo de regalos, pero muchos de los líderes misquitos no estuvieron satisfechos con la cantidad y la calidad de estos obsequios. Robinson solicitó al gobierno hondureño un vestuario de 6 camisas, 6 pares de pantalones, 2 pares de zapatos y un sombrero de paja para poder llegar a la capital. Sin embargo, el gobierno tuvo dificultades para cubrir lo que pudiera considerarse una modesta petición. A modo de comparación, el gobernador inglés en Jamaica ofreció al príncipe George Frederick un guardarropa valorado en $1,800 de aquella época durante una visita a Jamaica en 1804. Los fondos asignados a Lamont para cumplir con el pedido solo pudieron cubrir 4 camisas, 4 pares de pantalones, un par de zapatos y 100 sombreros. Una vez concluida esta visita, Lamont tuvo que esperar varios meses para poder conseguir el reembolso por un par de pantalones y un par de zapatos que ella tuvo que comprar con dinero de su propio bolsillo. A pesar del potencial de una alianza estratégica que serviría tanto a los intereses hondureños como a los de Robinson, el gobierno optó por presentar el encuentro en términos paternalistas. Con motivo de la llegada de Robinson a Comayagua, el periódico oficial El Redactor describió al general como el jefe de esta desgraciada cuadrilla de hondureños errantes, todavía incultos, sin duda por el egoísmo de los europeos que no trajeron eso que ahora llamamos civilización. El mismo artículo afirmaba que el general estaba convencido de que Honduras estaba dispuesta a reconocerlos como sus conciudadanos y hermanos. El discurso paternalista disminuía el verdadero valor estratégico que esta alianza le aportaba al gobierno hondureño. Había sido el gobierno en Comayagua el principal interesado en traer a Robinson a la capital para que le diera la espalda al rey misquito y a los ingleses. El texto del convenio también se presta para un análisis de los intereses que eran servidos con esta alianza. En ninguno de los 16 artículos del convenio del convenio se hace alguna referencia a la soberanía del Estado hondureño en la Mosquito. En cambio, varios de los artículos se refieren al tema del comercio. Por ejemplo, el convenio prometía reciprocidad para garantizar el libre tránsito y la protección de los ciudadanos hondureños y mezquitos. También se les permitía a los mezquitos ingresar a Honduras para vender sus productos, excepto aquellos que fuesen de contrabando. Y el gobierno hondureño se comprometió a proteger sus bienes mientras estuvieran en el país. En ninguna parte del convenio, el gobierno hondureño mencionó alguna intención de ocupar o de establecer asentamientos en la costa de los Mosquitos. Sin embargo, acordaron cooperar en futuros proyectos para atraer a colonos europeos, sobre todo a los belgas en aquel momento.
En cuanto a un programa de civilización como el que mencionaba Juan Morales en su carta, el gobierno hondureño prometió proponer medidas para introducir la civilización en la costa de los Mosquitos, pero el general se tenía que ser responsable de su implementación, lo cual significaba que el gobierno hondureño no iba a financiar este programa de civilización. No se mencionaba específicamente algún tipo de cooperación militar, pero el general Robinson debería prestar ayuda al gobierno en caso de que se requiriera. También se estableció un servicio de correo para una comunicación regular entre Comayagua y Black River. El texto no reconocía la soberanía del reino Miskito, pero tampoco aseveraba la soberanía del Estado hondureño. En resumen, el convenio ofrecía mayores facilidades para el intercambio comercial, favoreciendo la integración económica de la población de Black River sin que ellos tuvieran que necesariamente ceder en su autonomía. Fuera de Honduras, el contexto fue percibido como un reconocimiento de la soberanía del reino Miskito, en particular el gobierno nicaragüense, que recientemente había sufrido el bloqueo inglés en el puerto de San Juan del Norte en 1842, no vio con buenos ojos que el gobierno hondureño elevara a Robinson a la categoría de representante de Estado con el que se pudiera firmar un convenio. Estas críticas debieron haberle causado injuria al gobierno hondureño porque estos prometieron renegociar el acuerdo para aclarar que Honduras en ningún momento había reconocido al reino de la Mosquito. En 1923, el tema volvió a resurgir en declaraciones hechas por el presidente de Nicaragua en su momento, lo cual llevaron al escritor y pensador hondureño Augusto Coelho a escribir una aclaratoria sobre el convenio como forma de exculpar la decisión tomada por el gobierno de Francisco Ferrara en su momento. Irónicamente, el libro de Coelho amplía aún más el valor estratégico para los líderes misquitos al incluir dos textos atribuidos a estos líderes. El primer texto es una carta sin fecha enviada por el general Matheson, primo del general Robinson, al presidente Ferrara. Como no podía viajar a Comayagua por su avanzada edad, Matheson pidió a Lamont que le escribiera una carta que sirviera de presentación de Robinson hacia el presidente. En esta carta, Matheson se refería a la anterior alianza entre los misquitos de Black River y los españoles, mencionando que bajo el dominio español, y aquí abro comillas, éramos felices, nuestra nación era más brillante, pero ahora mira el abatimiento al que estamos sometidos bajo el reino protegido por los ingleses. Cierro comillas. Agradeció a los españoles que les hicieran muchos favores, entre ellos la introducción del ganado a la costa de los Mosquitos. El segundo texto es una copia del supuesto discurso que Robinson dio al gobierno hondureño durante su visita a Comayagua. Robinson declara que sus intereses en el acuerdo son principalmente en establecer medios de comunicación como puertos y carreteras para facilitar el comercio, y abro comillas, entre una nación y la otra, cierro comillas. Los misquitos estaban especialmente interesados en poder comprar ganado en Honduras. Robinson identificó un lugar en el río Oyapu, uno de los afluentes de Patuca, donde se puede habilitar un puerto. Prometió despejar un camino desde este río hasta Black River y así ofrecer su protección a las embarcaciones que viajaron por esta ruta. Esta declaración sugiere que fue idea de Robinson establecer un servicio de correo oficial entre Black River y Comayagua para poder informar sobre cualquier intento británico para obtener control sobre el territorio de Black River. Aunque se puede asumir que estos textos atribuidos a Matheson y Robinson fueron editados para favorecer a una posición hondureña, no deja de verse que el principal interés para los líderes misquitos seguía siendo el tener un intercambio comercial y también sin necesariamente reconocer la soberanía del gobierno sobre su territorio. Por supuesto que los ingleses tampoco se tomaron muy a la ligera que Robinson hubiera firmado este convenio con el gobierno hondureño. De hecho, la firma de este convenio fue una de las acciones que suscitó la declaración oficial del segundo protectorado británico sobre la costa de los Mosquitos en 1844.
La declaración oficial del protectorado neutralizó cualquier acción que se pudiera haber dado después de la firma del convenio. También Robinson muere en 1846, siendo el último de los jefes supremos de Black River, con la estructura que mencioné hace algunas pocas láminas. Después de él, ningún otro líder misquito disfrutó del mismo nivel de autoridad que tuvo. La memoria del convenio de 1843 pudiera haber sido enterrada junto con Robinson al no haber una contraparte oficial que pudiera funcionar como contraparte del gobierno hondureño. Existen algunas pruebas de que algunos jefes misquitos siguieron dirigiéndose a las autoridades hondureñas para salvaguardar sus intereses locales frente a los promovidos por el rey misquito en Bluefields. Por ejemplo, el general Madison continuó informando a las autoridades en el puerto de Trujillo sobre las concesiones bandereras operadas por los británicos en la costa. El convenio de 1843 también muestra dos procesos que contribuyeron a la formación de Estado durante este primer periodo de la República Hondureña. En primer lugar, el gobierno tuvo que ocultar el valor estratégico que tenía para ellos una alianza con los jefes misquitos, presentando el proceso de elaboración del convenio en términos paternalistas. De esta forma, el gobierno podía seguir manteniendo el discurso oficial que denigraba a las instituciones políticas misquitas. En segundo lugar, y a pesar del doble discurso por parte del gobierno, podemos observar que la firma del convenio muestra el control territorial que tenían los líderes regionales sobre el área de Black River. Las acciones de Robinson y Madison mostraron su voluntad de actuar de forma independiente a las órdenes del rey misquito. Este es un primer indicio de las diferencias regionales que separaban a la mosquita hondureña de la actual mosquita en Nicaragua. Más adelante, el gobierno aprendería a depender de sus jefes locales para la administración de algunas funciones estatales. El siguiente caso tiene que ver con el conflicto indirecto que hubo entre Honduras y Gran Bretaña a través de las concesiones bandereras otorgadas a comerciantes beliceños, mostrando otra faceta en estos procesos de formación de Estado. El gobierno hondureño trató de reducir la influencia británica en la costa de los mosquitos, pero sin cerrar necesariamente la región a los comerciantes beliceños y a otros posibles inversores europeos. El gobierno dependía en gran medida de los aranceles del comercio de la caoba para financiar la tesorería. Inglaterra era el principal mercado para la caoba en aquel entonces. Además, los taladores ingleses con sede en Belice controlaban este comercio. Por lo tanto, las finanzas del Estado hondureño dependían que esos taladores pudieran enviar esta caoba a Inglaterra. El gobierno hondureño también estaba interesado en asociarse con inversores europeos para establecer nuevas colonias. El gobierno hondureño buscaba que los aranceles por el corte de la madera fueran a sus propias arcas y no a las del rey misquito en Bluefields. Por lo tanto, el gobierno hondureño estaba dispuesto a permitir que los súbditos británicos trabajasen en la mosquitia a pesar de que estaban en un conflicto abierto con las autoridades inglesas. Paradójicamente, los esfuerzos del gobierno por captar los aranceles a menudo terminaban en un mayor endeudamiento al tener que reembolsar a los comerciantes por daños ocasionados a la madera conquistada. Por su parte, los madereros en Belice intentaron obtener concesiones de caoba tanto del gobierno hondureño como del rey misquito en las cuencas de los ríos Aguán y el río Tinto, ambos ricos en caoba. Los beliceños comenzaron a llegar a las cuencas de los ríos Aguán y Tinto en la década de 1820, cuando disminuyó la oferta de maderas preciosas en Belice y aumentó la demanda por caoba en Inglaterra. Estos taladores operaban de forma independiente en condiciones de feroz competencia. Ellos competían por el acceso a zonas de tala bien pobladas y cercanas a ríos navegables, condiciones geográficas que les ayudaban a maximizar los beneficios, minimizando costos. Las dos zonas con mayor densidad de árboles de caoba en Honduras eran las cuencas de Chamalacón y Lulúa, aquí en el occidente,
y las de Laguán y las del Tinto en el oriente. Las reservas de Caoba en el occidente fueron monopolizadas por una concesión otorgada a Francisco Morazán, dejando la costa de los Misquitos como el lugar más atractivo para los recién llegados. La diplomacia británica sobre la costa de los Mosquitos evolucionó en torno a la protección de los intereses privados de los ciudadanos británicos que obtenían posesiones del rey Misquito, más que el avance de objetivos estratégicos sobre la zona. Los funcionarios hondureños estaban muy conscientes de las motivaciones de esta intervención inglesa y comentaban constantemente que los ingleses solo estaban interesados en los Misquitos para explotar sus recursos. Como se puede ver en la respuesta de Morales a McDonald, la retórica oficial del gobierno hondureño era que el Estado estaba interesado en civilizar a los Misquitos e integrarlos en la nación en lugar de simplemente explotarlos. Sin embargo, los actos llevados a cabo por el gobierno en sus intentos de asegurar esta soberanía mostraron que también estaban igualmente interesados por el interés de controlar el comercio de las caobas más que por instituir un supuesto programa de civilización. El conflicto sobre la concesión, sobre las diferentes concesiones de caoba, ilumina algunas de las dinámicas que contribuyeron a la formación de Estado en la costa de los Mosquitos. Una de ellas fue el papel central que jugó el puerto de Trujillo al ser el sitio donde se administraban y gerenciaban este tipo de concesiones. El comandante militar y la oficina de aduanas del puerto de Trujillo fueron aquellos agentes claves dentro de la estructura del Estado hondureño para ejercer un control territorial sobre la zona fronteriza. El comandante se encargaba de patrullar la zona, avisar a los madereros de los trabajos que no habían sido autorizados y de confiscar la madera y también bloquear caminos para que el ganado no pudiera acceder. A veces estos trabajadores eran llevados a la cárcel de Trujillo. También los comandantes supervisaban que los suministros importados para los tradadores pagasen los respectivos aranceles. El objetivo era garantizar que Honduras se beneficiara al máximo del pago de los derechos de tala y los respectivos aranceles. Honduras cobraba $5 por árbol, una tarifa superior a los $2 que cobraba el rey Misquito. Las oficinas de aduana en Trujillo redactaban los contratos para los trabajos de caoba y recibían los pagos. Las autoridades en Trujillo contaban con poco personal para patrullar la vasta zona. Tenían que depender de informantes locales y de las denuncias hechas por los taladores para poder identificar a los infractores. También se enteraban de los trabajos autorizados por el rey Misquito leyendo los anuncios de subasta pública para el corte de madera en la prensa beliceña. Las autoridades portuarias de Trujillo ejercían sus funciones con un conocimiento parcial de los planes del gobierno central de Comayagua. Las autoridades en Trujillo a veces no estaban informadas de las concesiones otorgadas por el gobierno central. Por ejemplo, la Intendencia General concedió al comerciante beliceño James Welch el derecho de cortar 500 árboles a cambio del mismo número de rifles. A pesar de que Welch era el mayor empresario que trabajaba con la autorización del gobierno hondureño, el comandante de Trujillo no sabía nada sobre este acuerdo que se tenía con la Intendencia cuando fue interrogado en agosto de 1843 por estar cortando madera en el río Aguana. Parte de la confusión fue que Welch no tenía un contrato que debiera haber sido emitido por la oficina de aduanas de Trujillo. En febrero de 1843, un funcionario hondureño ya había solicitado a la Intendencia General que notificara a la aduana de Trujillo sobre este acuerdo con Welch, pero esta información parece no haber llegado a las autoridades locales en su momento. Un maderero hondureño que también obtuvo otra concesión en el río Aguán expresó su preocupación por la informalidad con la que el gobierno había manejado las operaciones en el caso de Welch. Al maderero hondureño le preocupaba que, sin la responsabilidad de la aduana, Welch cortara más árboles de lo acordado, invadiendo posiblemente su concesión. Los cortadores de madera de Belice habían desempeñado un papel muy importante en la reactivación del protectorado británico en la costa de los Mosquitos. Sus acciones también contribuyeron
que el gobierno hondureño intentó promulgar su presencia estatal en la costa de los Mosquitos. Algunos madereros extranjeros desarrollaron conexiones personales con las autoridades jurisdiccionales que sirvieron como conductos para la promulgación de actos oficiales. Esas conexiones personales eran fundamentales para los grandes empresarios que pretendían monopolizar las concesiones. La obtención de dichas concesiones suponía una inversión que obligaba a los madereros a hacerle leales a una autoridad. Los madereros más chicos, quienes compraban derechos de tala de los grandes empresarios, tenían mayor flexibilidad de cambiarse de un bando a otro dependiendo cómo les convenía. Además de Welch, quien trabajaba con permiso del gobierno hondureño, el otro empresario de gran escala que trabajaba con permisos del rey Misquito era Antonio Maté, un comerciante español radicado en Belice. El rey Misquito había concedido a Maté un permiso para trabajar en una zona que previamente había sido adjudicada a otro comerciante inglés. Sin embargo, este comerciante inglés, para evitarse problemas con el gobierno hondureño, había decidido pagar dobles aranceles, tanto al rey Misquito como a la Laguna Trujillo. Cuando Maté se presentó a trabajar en esta misma zona de la cual había adquirido los derechos, los representantes hondureños esperaban que también Maté pagara por la madera talada como parte del contrato previo que se tenía. Sin embargo, Maté argumentó que estaba trabajando en una área que le pertenecía al rey Misquito y en 1847 se enviaron tropas hondureñas a confiscar las provisiones y los bienes de Maté. Él se quejó ante el gobierno británico por los abusos del ejército hondureño en territorio Misquito y en respuesta los británicos a cargo del protectorado enviaron un barco a la desembocadura del río Aguán para mostrar la presencia militar en nombre del rey Misquito. Asimismo, el cónsul británico en Guatemala, Frederick Chatfield, inició una comunicación diplomática para exigir una compensación por las pérdidas de Maté. Los reclamos de indemnización de Maté se prolongaron durante muchos años y sirvieron de excusa para que el cónsul Chatfield presionara al gobierno hondureño para definir el límite entre los dos estados. Por otra parte, la relación que James Welch había cultivado con el gobierno hondureño también sirvió como un conducto para establecer una presencia del Estado hondureño en la costa. Los funcionarios británicos no se tomaron a la ligera el hecho de que Welch, un ciudadano inglés, trabajara bajo la ley hondureña cuando los británicos intentaban proteger los intereses del reino. En consecuencia, el superintendente MacDonald exigió que Welch cambiara de mando y pagara al rey Misquito por los trabajos de caoba. Sin embargo, Welch, quien ya había invertido tiempo y dinero en asegurar el monopolio de la caoba en el río Aguán con el permiso del gobierno hondureño, se negó, porque cambiar de lealtad a esas alturas del juego suponía un riesgo considerable para la inversión que ya había hecho. Por lo tanto, Welch decidió mantener su concesión con el gobierno hondureño. Los signos más visibles de la presencia militar hondureña en la costa de los Mosquitos durante el protectorado británico se dieron para defender los intereses privados de James Welch. En 1851, Welch escribió al gobierno hondureño para informarles que el 22 de octubre del mismo año, el rey Misquito había llegado a la desembocadura del río Aguán junto con dos oficiales británicos para exigirle el pago por la madera que había cortado en la zona. Esta visita era la continuación de una anterior que otro oficial británico había realizado un año antes para exigir este pago. Los agentes del rey impidieron a Welch cargar la madera a sus boletas. En respuesta a esta súplica que hizo Welch al gobierno, el Estado hondureño prometió ofrecer su apoyo, pero no se produjo ninguna acción militar después de esta intervención por parte de los ingleses. En 1852, un año después, Welch de nuevo escribió al gobierno hondureño para solicitar ayuda contra la intrusión de otro maderero inglés, John Carmichael, que estaba trabajando en el
sector conocido como Las Limas. Esta era una de las áreas donde Maté, el español, había trabajado anteriormente y ya le había vendido sus derechos a otro. El 10 de noviembre de 1852, el comandante de Trujillo envió a una tropa de 70 hombres para detener los trabajos de Carmichael. Esta operación fue sin duda el ejercicio más enérgico de presencia militar desplegado durante este periodo y fue para defender los intereses privados de James Welch. El gobierno hondureño exigió que la madera cortada fuera entregada a Welch y ordenó a Carmichael que buscara nuevos permisos para las operaciones en áreas que estuvieran fuera de la concesión de Welch. El presidente hondureño José Velázquez mencionó estos pagos que Welch hiciera al gobierno como una prueba de la soberanía hondureña en las correspondencias que mantenía con el cónsul Chaplin. El gobierno hondureño incluso utilizó los propios canales diplomáticos con las autoridades británicas para solicitar que Welch, como súbdito británico, pagara las obligaciones que tenía con ellos en su totalidad, porque les debía dinero. Aunque Welch se movía por sus propios intereses, su negativa a cambiar de bando, incluso bajo la presión del gobierno inglés, ayudó al gobierno hondureño a reforzar el reclamo sobre la costa. Al final, se puede decir que el gobierno terminó en el lado perdedor de esta guerra de poder sobre las concesiones de Caoba. El gobierno hondureño fue constantemente intimidado por funcionarios británicos que exigían el pago de compensación por las pérdidas sufridas por los comerciantes de Caoba que trabajaban bajo las concesiones otorgadas por el reino. Por ejemplo, en 1847 y 1851, los ingleses enviaron barcos a Trujillo para exigir indemnizaciones por madera que había sido incautada. Los funcionarios hondureños reconocieron abiertamente esta posición de desventaja frente a los británicos para poner en manifiesto lo injusto de estos tratos. Por ejemplo, en respuesta a las exigencias que hiciera el cónsul Chaplin de compensar a Maté, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras respondió, y abro comillas, que el débil gobierno de Honduras no tenía más remedio que denunciar el trato injusto de Gran Bretaña ante las demás naciones del mundo. Cierro comillas. En ocasiones, el gobierno hondureño no tuvo más remedio más que pagar por la indemnización a los comerciantes de Caoba. En el caso de Maté, el gobierno hondureño aceptó finalmente pagar 10,000 pesos anuales sobre los derechos de aduana de Trujillo para cubrir esta deuda y poder evitar un nuevo bloqueo por parte de los británicos. Aunque la guerra de poder por las concesiones no fue finalmente una estrategia ganadora para la República de Honduras, muestra dos dimensiones críticas de la formación de Estado durante este periodo. En primer lugar, los intereses comerciales de los particulares sirvieron de conducto para la materialización del Estado en la zona fronteriza. En segundo lugar, el puerto de Trujillo se convirtió en el locus de la acción estatal en la costa de los Mosquitos. Esta amalgama de la formación del Estado a través de la explotación de madera y la influencia de Trujillo en los asuntos de la Mosquitia continuó durante el resto del siglo XIX y bien a lo largo de la primera mitad del siglo XX. La Mosquitia estuvo bajo el dominio del departamento de Colón de 1881 hasta 1957. Ahora ya vamos avanzando hacia las conclusiones, les prometo. El convenio con el general Robinson y el conflicto en directo a través de las concesiones de Caoba no fueron suficientes para que el gobierno hondureño pudiera aseverar su soberanía sobre la Mosquitia. En última instancia, como lo han reconocido otros historiadores, fue la intervención de Estados Unidos en los asuntos centroamericanos lo que brindó las condiciones para debilitar la posición británica en la costa de los Mosquitos. Estados Unidos se había interesado más por Centroamérica tras la invasión norteamericana a México y el descubrimiento de oro en California en 1848, ya que la región ofrecía el potencial de una ruta interoceánica para poder conectar la costa este y oeste de Estados Unidos. En 1850, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Clayton-Bulwer, que garantizaba la neutralidad sobre el control de un canal interoceánico en Centroamérica. En la década siguiente, la influencia de Estados Unidos en Centroamérica
medida que Gran Bretaña comenzó a interesarse más por sus colonias en Asia. En el contexto de esta transición entre poderes hegemónicos, fue que Gran Bretaña acordó firmar tratados con Honduras en 1859 y con Nicaragua en 1860, que marcaron el fin del protectorado británico. En Nicaragua, donde la influencia del protectorado había sido más sustancial, los británicos lograron negociar la reorganización del reino Miskito en la reserva Miskito. En Honduras, sin embargo, el reino Mosquitio dejó de existir oficialmente. Como conclusión, ya para terminar. Durante el siglo XIX, la costa de los Mosquitos sufrió una transformación radical. Pasó de ser el lugar de un reinado indígena que cultivaba lazos diplomáticos tanto con los británicos como con los españoles, a convertirse en el campo de batalla de las concesiones de caoba disputadas entre las autoridades británicas y hondureñas. Esta transformación dejó claro que la Mosquitia no era un espacio que estuviera fuera del creciente orden capitalista global o un lugar donde no existiese una institucionalidad política. Sin embargo, la costa de los Mosquitos tampoco era un espacio donde el monarca Miskito ejerciera control sobre todo el territorio, como muchas veces se llega a presumir. Los jefes misquitos de Black River también estuvieron interesados en establecer alianzas con actores externos para poder participar en comercio y defender sus intereses territoriales, como se ejemplifica claramente en el convenio de 1843 que fue firmado con el general Robinson. Después de 1859, el gobierno hondureño aprendió a delegar a las autoridades locales ciertas funciones cotidianas de la ley y orden, lo cual siguió una tradición de gobernanza comunitaria que se mantiene aún presente a gran medida. Este análisis de formación de Estado en la Mosquitia durante el siglo XIX sirve para enfatizar la importancia de considerar cómo los discursos y prácticas se pueden llegar a alinear o no para hacer reclamos sobre la soberanía en regiones contestadas. Por una parte, considero que fue una gran ventaja de que la gran visión de una misión civilizadora esbozada por Morales en su Carta McDonald's de 1843 no pudiera ser concretizada durante el transcurso del siglo XIX ni en gran parte del siglo XX. La relativa debilidad del aparato estatal en la Mosquitia previo a 1957 fue lo que permitió en gran parte que se mantuvieran esquemas de gobernanza orgánica que continúan siendo los pilares de una territorialidad misquita en el presente. Espero que esta conferencia haya servido para brindar un panorama de las relaciones diplomáticas concernientes a la Mosquitia hondureña previo a la firma del Tratado de Cruz Whiteys de 1859. Si bien la firma de este tratado es lo que constituye el primer antecedente jurídico para el reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo misquito, las prácticas de líderes como el general Thomas Barry Robinson ya mostraban el interés por construir una autonomía regional que favoreciera los intereses económicos de la población local y disminuyera la injerencia externa, aun cuando ésta fuese promovida por otros líderes misquitos como el rey misquito. Creo que debemos avanzar hacia una sociología histórica que permita reconocer esta multiplicidad de intereses para poder entender mejor la coyuntura actual. Y con esto, muchas gracias. No sé cuánto tiempo hablé, yo creo que fue más de lo que tenía programado, pero si tenemos tiempo para hacer preguntas, me encantaría poder escuchar observaciones, comentarios. Como les digo, estoy muy emocionado porque es la primera vez que presento ante una audiencia aquí en Honduras, entonces, ¿quién empieza? Yo vi un mapa que nunca había visto en mi vida, con unas divisiones ahí en los montes de creo que eso fuera una división hecha por los misquitos en esa época, en ese contexto, o fue hecho por ingleses de la primera, que mostró una María con esa. Bueno, sí, es esa. Sí,
Gracias por la clarificación. Sí, bueno, justamente este es un mapa que muestra la extensión territorial de los 12 consejos territoriales que fueron constituidos de 1990 hasta el 2012. Entonces, esta es algo actual, es una cartografía que yo hice y básicamente la mostré al principio un poco como para mostrar el origen de esta investigación, porque yo no comencé esta investigación pretendiendo irme hasta el siglo XIX, sino que fue en medida de poder entender qué significa esta coyuntura, que se reconociera el 12% del territorio nacional a los consejos territoriales indígenas, cómo podemos entender este momento basado en el marco histórico de las relaciones entre el gobierno del Estado hondureño con la Mosquitia. Entonces, lo que puede ver en la pantalla son los límites territoriales de los 12 consejos misquitos, y también se puede ver la reserva Asani-Tahuaca, que fue declarada anteriormente en los 90. También hay un título en la zona garífuna para el Consejo Territorial de Barahona y los límites de los áreas protegidas. No se escucha lo que dice. Con respecto al tratado Cairo Google, me suena a mí, no sé, estoy equivocado, si estoy equivocado, pareciera que, y gracias, qué buena presentación, lo felicito. Pareciera que fuera una guerra de la caoba, una especie de guerra fría con respecto a eso. Pero el tratado, a eso quiero llegar, tenía el propósito de disuadir a Inglaterra la injerencia en esta zona centroamericana. Y la intervención de Estados Unidos en el tratado, sí, era para eso, para que Estados Unidos fuera el interventor, ¿verdad? Aquí, posteriormente, Panamá, ¿verdad? Es un ejemplo bien claro al respecto. Y con eso de la doctrina Monroe, ¿verdad? Que también era la política, y posteriormente todo lo del destino manifiesto de los Estados Unidos. Por eso, yo a mi entender, eso sería la poca rentabilidad para Inglaterra, y ya Estados Unidos estaba interviniendo porque de ahí podemos decir que era su patio trasero. Gracias. Claro, por supuesto, son unas observaciones muy apropiadas. En muchas ocasiones lo que dice el historiador Naylor es de que el protectorado que tuvo Inglaterra en la costa de los Mosquitos fue más bien un imperio informal, porque no existía una articulación clara de las políticas que tenía el gobierno británico en Centroamérica, sino que simplemente fue algo que se fue dando por los propios intereses de los comerciantes de manera satelicia, que fueron arrastrando al gobierno inglés a ofrecer una protección. Ya después, con los intereses del canal interoceánico, por supuesto, ya hubo otras cuestiones políticas, pero como bien señala lo que se da con el Tratado Clayton-Fulton, es esta transición entre poderes hegemónicos, ¿verdad?, que también está dentro de este contexto de los intereses de varios americanos en crear repúblicas en Centroamérica para unificarlas a Honduras, etcétera, etcétera. Entonces tampoco no es que haya sido algo progresista, pero dentro de toda esta juego político sí abrió esa oportunidad para que se pudieran firmar los tratados con Honduras y con Nicaragua en 1859 y en 60. Sería muy interesante poder hacer un análisis de lo que pudiera haber sido, ¿no?, si es que no se hubiera dado esta conjugación. Pero gracias. Buenas noches, muchas gracias por... Yo nunca había escuchado estos temas, la verdad. Pregunta. Esas 12 son tribus
el territorio de las tribus, ¿no? Actualmente todavía están ejerciendo algún tipo de control. Digo porque todos sabemos ahora cómo está la mosquita y qué intereses criminales hay ahí. Entonces no sé cómo juegan con eso o cómo. ¿O sabe usted tener una idea de cómo? Que nos podría medio ilustrar. Porque me gustaría ir ahí, pero da miedo, la verdad. Bueno, es una región maravillosa y realmente creo que la primera vez que fui fue en el 2005 y de ahí regresé. Y quién sabe, alguna vez también cabello. Pero para responder a su pregunta específica, sí, a lo que se refiere en este mapa, lo que puede ver son los límites de consejos territoriales, que en sí los consejos territoriales como tal fueron organizados producto de una campaña que se tuvo para poder obtener la legalización de las tierras. La mosquitia como tal, pues como se presentó, se puede ver dentro de un marco de lo que fue el reino de la mosquitia, pero también se puede ver como lo que ahora estamos apuntando, esta nueva generación de historiadores, es verlo más como una fragmentación de diferentes espacios territoriales. Por eso yo creo que algo que hay que recabar es de que los intereses que tenían los misquitos en Black River eran diferentes que los intereses que pudiera tener el monarca Bluefields, ¿no? Pero para contestarle más directamente a su pregunta, estos 12 consejos surgen de la estructura orgánica de MASTA, que es la federación que representa a los misquitos. El primer consejo territorial, llamado Federación Fismos, fue establecido en 1994, 96, no recuerdo muy bien, y ya para el 2012 ya estaban conformados los 12 consejos y fueron parte de este proceso para hacer más legible la mosquitia, para que pudiera recibir el reconocimiento, porque si bien recordamos en los años 80 cuando se dio el proceso de la guerra de los contras en Nicaragua y también la rebelión misquita, aparte de los acuerdos que tuvo el gobierno sandinista con los misquitos, fue la promulgación de la autonomía regional sobre la región Caribe, condiciones que no se dieron, por supuesto, en los años 80 en Honduras, ¿verdad? Entonces el compromiso, la alternativa que se tuvo a un estatuto de autonomía fue lograr la titulación intercomunitaria en estos 12 consejos territoriales, que actualmente sufren, a pesar de que ya todos fueron titulados entre el 2012 al 2016, todavía hay muchas presiones sobre el territorio y falta el proceso que es conocido como ensañamiento, en el cual se tienen que restituir aquellas tierras que fueron usurpadas por terceros. Existe ya un decreto para formar una comisión que pueda ver este tema del ensañamiento, pero todavía sigue siendo una piedra en el zapato. Bueno, esperemos que sí. Gracias. Buenas noches, bienvenido a Honduras y gracias por la exponencia. Soy maestro de educación media en la de ciencias sociales y pues nos toca analizar con nuestros estudiantes muchas veces. Entonces me venía a mi memoria cómo analizar el hecho de que en 1825 el primer jefe de Estado, Dionisio de Herrera, hace una división política de 7 departamentos políticamente e incluye esta región de la Mosquitia como parte del Yoro en aquel momento. En la práctica, en la realidad, no había ningún control entonces, solo era la parte política. ¿Sí? Y un comentario acerca de los contratos de corte de madera que mencionaba Francisco Morazán. De hecho, en su testamento, escrito en 1842, antes de su muerte, él establece que tiene una deuda con Mr. Ben por unos contratos de corte de madera en la costa norte, menciona su testamento. Claro, muy interesante lo que comentó sobre Francisco Morazán. Sí, no, evidentemente lo que las repúblicas, cuando se independizaron, ¿verdad? En su momento la Federación y ya después la República de Honduras en el 38, lo que hicieron fue reconocer aquellas posesiones que la corona española reclamaba, ¿no? Sí, bueno,
pudiera hacer una presentación de 2 horas sobre la época colonial, sobre el ir y venir entre los ingleses y los españoles, entre el virreinado de la Nueva Granada, la capitanía en Guatemala, sobre quién tenía el control sobre la zona, porque inclusive entre los españoles también se la contestaban, ¿verdad? Entonces, pero a su comentario, el principal precedente que surge antes de los movimientos de independencia es que la corona española había logrado, tal vez por la primera vez durante el dominio colonial, de tener una presencia en la costa de los mosquitos producto de la guerra anglo-española. Entonces, por eso es de que existe un decreto real, sí, creo que es de 1786, pero tengo que revisar, en el que básicamente se hace el reconocimiento, o sea, bueno, España siempre había reclamado todo el territorio de Centroamérica, pero se vuelve a acelerar. Entonces, ese es el precedente inmediato que tiene la República, la Federación de Centroamérica cuando declara su independencia, y lo que hace la Constitución de Honduras del 38 es básicamente basar ese mismo reclamo para decir lo que deberíamos incluir el territorio hondureño. Sí. Prácticamente, si los misquitos se lo ponen, como dice, mis pilas, y venir a hablar con los españoles, fuera una república, actualmente, Bueno, yo creo que eso es parte de lo complejo que la historia puede llegar a ser, ¿no? Y los mapas también, de que podemos ver un mapa y podemos asumir que siempre fue así, pero pues las fronteras siempre han estado en movimiento, siempre ha habido diferentes posibilidades de zonas, de regiones que pudieron ser, y yo creo que la Mosquitia, junto con otras zonas como los mapuche en el sur de Chile, también son ejemplos de estos espacios que siempre tuvieron una autonomía, ¿verdad? También pudimos tener otra conferencia de 2 horas sobre el poder hegemónico también que los misquitos ejercieron sobre las demás poblaciones como los Pech, las Tahuacas, y sobre los propios procesos de esclavitud también que había dentro del reinado de la Mosquitia, ¿no? Como para no romantizar tampoco esa parte, ¿no? Que al final del día pues también han sido construcciones sociales que se basan en los estados, y como decía Philip Abrams, el sociólogo, siempre un estado es una manera de justificar la violencia también, ¿verdad? Entonces hay que entender esas dos partes, pero yo creo que lo más emocionante en llegar a la Mosquitia es ver cómo estos documentos que pudieran parecer históricos allá son contemporáneos, porque la gente sigue hablando, sigue siendo y reclamando basado en el Tratado de Guayaquil de 1859. Gracias, buenas noches. Más una pregunta de curiosidad: de todos los árboles que talaron, se los llevaban, supongo que por el río, hasta llegar a Palacio. Pero de Palacio a Trujillo, ¿cómo hacían? Claro, sí. No, es una excelente pregunta, y también es lo que nos aproxima a una ecología política también, para poder entender cómo la materialidad de los recursos también influye mucho a estas configuraciones, ¿no? Las principales zonas que eran en las que se hacía corte de madera en la región de Black River eran sobre las cabeceras del río Tinto y del río Aguán. Entonces, la mayor parte del cargamento llegaba más bien hacia la desembocadura del río Aguán, donde era subido a goletas que, si estaban con autorización del gobierno hondureño, entonces tenían que pasar por el puerto de Trujillo, pagar aduana, hacer otro papeleo, y después ya se iban a Belice, y de ahí ya se iban a Inglaterra. Si eran goletas que eran con permiso del reino de la Mosquitia, podemos presumir que se iban directamente a Belice sin pasar por ese control. Y también ya después, en años posteriores, se dan los cortes de madera también sobre el río Patuca, y propiamente sobre el río Plátano también, y por supuesto también sobre el río Huanquicoco también se da un proceso similar, nada más que ya eso estaba más controlado ya por otro gobernante regional y no por el general Tomás Lawrence Robinson en Black River.
quiénes son los miskitos. Para comenzar, ellos no son nativos de esta región. Fue una mezcla. O sea, cuando España quedó unida por 200 años y América quedó abandonada, cuando se hunde España por la guerra católico-protestante, que duraron como 200 años, probablemente 30, pero duraron como 200 años, eso desgastó el oro, la plata, toda la riqueza que se fue de América, ni siquiera los reyes la disfrutaron, nadie la disfrutó, se gastó en un pleito tonto. Bueno, los ingleses aprovecharon que todavía no eran la gran potencia, pero al estar aislada, Inglaterra del resto de Europa no fue destruida. Y esa guerra solo destruyó toda Europa. Entonces aprovecharon a expandirse. Y entonces trajeron esclavos, trajeron negros del África para incursionar en esta región donde hubiera caoba, maderas. Así se metieron a Belice y así se metieron a aquí. Pero estos negros, estos africanos, venían solos. Ellos comenzaron a robar y a esclavizar a los tahuacas, que sí eran los que vivían en esa región. Entonces el miskito es un mestizo entre tahuaca y africano. Y entonces incluso llegó un momento en que se necesitaba cierta mano de obra indígena y ellos se dedicaban a secuestrar a los tahuacos para esclavizar, exportar, lo que sea. Entonces los tahuacos hasta la fecha les tienen terror, les tienen miedo. Por ejemplo, el tahuaca habla el idioma tahuaca en su casa, pero una vez que cruza la puerta empiezan a hablar distinto. Por algo ancestral, por haber sido oprimidos y por haber sido prohibida su lengua. O sea, les tienen miedo. El tahuaca le da miedo hablar tahuaca en público, hasta la fecha. Entonces, esa relación de opresión que se hizo, yo creo que vale la pena mencionarla, porque nosotros tendemos a victimizar a todos, pobrecito, fulano, y la historia no es así. Bueno, la historia no tiene sentimiento, las cosas suceden como suceden. Entonces, ellos se alían a los ingleses para sacar la bandera. Todos los ingleses no estaban interesados en formar Estado, y era en esa época la primera. Después de la guerra española, ese tratado que se firmó, los españoles dijeron, bueno, esa zona está abandonada, no hay nadie. Entonces, trajeron del norte de España, de Galicia, la última colonización campesina a América, la última que ellos realizaron. Y entonces trajeron esta cantidad de gallegos a Honduras y desembarcaron en Trujillo para que hubiera presencia española. Lógicamente, esta gente venía de un clima fresco, diferente, nada de zancudos, ¿no? Nada de zancudos y plagas. Entonces no aceptaron, no les gustó. Entonces emigraron a Santa Bárbara, que de ahí vienen los cheles de Santa Bárbara, y bajaron al sur de Olancho. Pero los blancos, toda esta gente de Olancho, son descendientes de ellos, pero no se quedaron en Colombia, buscaron que pasara que en Pinos. Por eso hasta la fecha, en esas regiones, el español se habla con ese sibilante, o sea, nosotros le decimos silbadita, a ese silbada, tanto los de Santa Bárbara como los de Olancho. Por ese origen tardío de España, ¿verdad? Que por cierto, era muy raro la colonización de gente del norte de España a América, generalmente fueron los del sur, los que poblaron América. Entonces, se intentó, España intentó y después no pudo. Entonces, cuando aparecieron los calígulas, los aceptó gustoso para que precisamente construyeran esa región, para tener presencia. O sea, España y Centroamérica nunca renunció a esas posesiones. Trató de alguna manera, porque es que nadie quería vivir ahí, ese es el problema. Pero sí por una zona de contención y ese terreno era necesario.
de los garífunas más o menos que fueron muy leales a la corona española porque les dio libertad. Ellos siempre han sido libres, jamás han sido esclavos. Entonces ellos se dedicaron legalmente a más o menos proteger esa área. Y uno de los garífunas fue soldado de Morazán, muy fiel, incluso le encargó la protección de su esposa cuando había un problema. Guapalumba. Y él, la justicia, los garífunas, yo no encontré un documento, algo, que lo nombró rey, que es Francisco Gómez. Y entonces los garífunas, hasta que él murió, reconocieron como el jefe máximo de todos ellos, a Guapalumba. Entonces, ese pleito no siempre se estuvo presente. Pero además, el Tahuaca y el mestizo son idiomas diferentes, precisamente. Y no me gustaría que nos tomaran la idea de pobrecito, víctima, como ocurre en nuestro relato, las escuelas y esas cosas. No, ellos hay que incorporar incluso su cultura es diferente. Tú matas a un mestizo y ellos no te exigen que vayas a la cárcel, que les paguen el muerto. Es parte de su derecho penal. Y abogados que han ido allá de cosas se han encontrado con esto. La misma familia dice: no metan preso. No queremos que nos paguen, que nos indemnicen, que paguen. O sea, culturalmente son, ¿verdad? Habría que ser interesante investigar antropológicamente el origen de esas costumbres, puede que sea de África. Entonces, es solo esa aportación, ¿verdad? Sí, bueno, como mencionaba, podríamos haber pasado otras 2 horas mencionando durante la época colonial todo lo que sucedió, por supuesto, con la provincia de Tegucigalpa, que es muy cierto que la corona española nunca renunció al reclamo. No tenía presencia, pero nunca renunció al reclamo. Y parte de eso también es de que la zona de Tegucigalpa, que estaba considerada dentro del obispado de Comayagua, fue el principal precedente para que después lo que actualmente es el departamento de Gracias a Dios fuera reclamado por Honduras, y que llevó a otro conflicto limítrofe entre Nicaragua y Honduras también sobre la frontera, ¿verdad? En el río Bocorón y después en el río Coco, pero eso también forma parte de otra historia. Yo creo sí que vale la pena recabar ese comentario sobre el proceso de etnogénesis del pueblo misquito, que en algunos momentos hay cierta bibliografía etnográfica que hace una clasificación de las etnias, no recuerdo exactamente, se refiere un poco como a las etnias que tienen una continuidad desde la época prehispánica y aquellas que son consideradas como etnias coloniales, y los misquitos y los garífunas son basados en esta reseña etnográfica, son considerados dentro de esta siguiente categoría, ¿verdad? Yo creo también que lo que estamos aprendiendo los académicos, los sociólogos, en mi caso los antropólogos, es a poder también cuestionar un poco estos parámetros etnográficos para clasificar a los pueblos y para decidir de una manera más esencialista sobre quién es un indígena auténtico y quién no lo es, ¿verdad? Sino que son procesos mucho más complejos, que tienen que ver con la identidad, que se basa en el idioma, que se basa en las costumbres, que se basa en la continuidad de ciertas tradiciones. Entonces, si bien es muy cierto que hay que reconocer el proceso en sí que llevó de que prácticamente las investigaciones etnohistóricas apuntan de que lo que fue considerado ya después el hegemón misquito surge de un grupo de 5 comunidades en el Cabo Gracias a Dios, que a través de sus intercambios con los piratas, con los bucaneros y después ya con el gobierno inglés y con los comerciantes beliceños logran entonces el control militar sobre toda esta zona, ¿no? Tanto es así también que si vemos cómo está conformado la entonces costa de los Mosquitos, vemos que hay una diferencia entre aquellos que eran conocidos como táboras y aquellos que eran conocidos como zambos. Ya después, ya a través del siglo XX, por supuesto que el término de
Sambo ya fue considerado un término ofensivo, pero durante mucho tiempo también fue una clasificación un poco vernacular también entre las diferentes facciones que había dentro de la mosquitia. Pero falta mucho todavía por hacer en historia etnográfica para realmente entender cómo esas configuraciones de su momento han llegado a continuar también en legados que generan cierta territorialidad, porque si uno va a la Mosquitia también te dicen, bueno, es que la costa es diferente a la zona del Patuca, es diferente a Auca, es diferente a la zona de Palacios, ¿no? Entonces, mucho de eso también tiene que ver con estos otros legados etnohistóricos también, que tienen que ver con esta configuración y con este diferente intercambio que hubo. Pero sí quiero rescatar de que así como los investigadores, sobre todo aquellos extranjeros, han reconocido el proceso de etnogénesis del pueblo misquito, también hay otra tradición cultural, histórica, que se está dando ahorita un mayor apoyo, que es una visión que viene desde los pueblos indígenas, como es el trabajo, por ejemplo, de Abelino Cox en Nicaragua, el trabajo también de Javier Molina, que fue uno de los fundadores de MASTA, que te apuntan hacia otra visión sobre la continuidad también, de cómo se han continuado ciertos mitos sobre la formación del pueblo misquito, que si bien como todos hemos sido afectados por la modernidad, por el sistema capitalista, también hay una manera en que esos mitos siguen formando estas comunidades imaginarias como son todas las naciones. Buenas noches. Primeramente agradecerle, de verdad, que usted nos haya venido aquí a compartir bastantes datos interesantes de una de las etnias nuestras, como los misquitos. Y el otro, solamente una pregunta: ¿usted tiene esto documentado, ya sea en físico o en digital, toda esta información valiosa? Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, como parte de este proceso también estoy otorgando copias físicas de la disertación para que se quede la copia también aquí en la biblioteca, con la promesa que algún día se va a convertir en libro. Bueno, eso espero. Eso es parte del propósito también en venir a Honduras para tener este tipo de retroalimentación, también es poder publicarlo, y con muchísimo gusto puedo enviar el contacto a través de las redes también por las que se enteraron de esta investigación, para que me puedan contactar, o si simplemente ponen mi nombre también pueden conseguir mi correo electrónico en la Universidad de William & Mary. Sí, mira, tal vez está fuera de contexto, pero tú mencionas y haces mucha énfasis en esta actividad comercial de los misquitos, ¿verdad? Y sobre todo relacionada con la madera, pero también te acuerdas de William Wells, que viaja por Nicaragua. William Wells, que es un viajero que pasa por esta zona, y él menciona también, por ejemplo, una que me parece salvaje, una exportación de pieles de venado, pero unas cantidades verdaderamente impresionantes, y también de conchas de tortuga, de cabeza de tortuga, ¿no? Entonces son los misquitos también los que están comerciando con esto, y hacia dónde iban esos productos. Por ejemplo, el carey sí se hacía para muchas cosas, peñitas y artículos de lujo de mujeres, pero con las pieles de venado, por ejemplo, ¿cuál era la intención de matar a esta cantidad de venados? Muchas gracias, sí, es una excelente observación también. En lo que concierne a las caobras, sobre todo es una cuestión que está más ligada a la formación de Estado por el tipo de inversión que se requiere para poder hacer un corte de madera, en la transportación también. Entonces, generalmente pues tenían que ser empresarios que venían de Belice a poder hacer todo este trabajo, contratando a personas también de la región, y también entregan beliceños, que inclusive hay una reseña muy interesante que, bueno, no quisiera que fuera mal interpretada, pero hay una reseña de un comerciante beliceño que dice que prefiere contratar a los garífunas y no a los misquitos porque trabajan más. Entonces, definitivamente participan dentro de este esquema de trabajo físico, ¿no?
dentro de los cortes de madera, pero no son ellos personalmente los que los realizan o los que los controlan, ¿no? Porque se requiere un capital mayor. Sin embargo, cuando se refiere, por ejemplo, a las pieles, a las coches, a los caparazones de tortuga, eso ya es algo que ya va directamente a las actividades que puede realizar una familia, ¿no? En función, por ejemplo, a tener su agricultura de subsistencia y en ciertos momentos entonces ir a cazar, ir a buscar oro inclusive, ir a pescar y recolectar estas tortugas también, ¿no? Entonces esto forma parte de lo que es conocido como los ciclos del boom que la mosquita, como otras muchas religiones fronterizas ha tenido. Ahí podemos contar al hule, también al caucho, ¿no? En su momento también el Quiramba, también en ciertas zonas de la mosquitia, que básicamente hicieron que la mosquitia fuese conocida como una frontera comercial, así como lo describía Mary Helms, antropóloga que trabajó en la sangre en el río Huanqui, de cómo las familias mezquitas oscilaban entre una autarquía de agricultura de subsistencia cuando no había mercaderes extranjeros que venían a comprar los productos, y después ya cuando llegaban, entonces prácticamente revisionaban sus actividades y los hombres se iban al bosque, se iban al mar a conseguir los productos, y las mujeres se quedaban en casa, ¿no? Con la agricultura y con el cuidado del hogar. Propiamente hablando, muchas de estas pieles también vienen a la fabricación de sombreros en Europa, de diferentes cueros para cinturones y demás. También tiene que ver mucho la parte del acabado, particularmente con la acumulación de capital que se da durante la revolución industrial, donde hay una demanda ya por las familias de la burguesía de tener este tipo de muebles que antes solamente eran accesibles a unos cuantos, ¿no? Entonces ahora ya hay mayor capital que se distribuye, entonces hay mayor demanda por estos productos de lujo, por decirlo así, como vienen a construir las pieles para hacer diferentes tipos de sombreros, acabados y demás. Pero sí, evidentemente también había toda una serie de diferentes puestos en los ríos, sobre todo el río Huanqui y el río Patuca, donde había comerciantes generalmente extranjeros que se dedicaban a acumular lo que le vendían las personas, los campesinos, y después ya lo sacaban a vender al exterior. Después. Buenas noches, gracias por esta presentación. De paso, quiero aprovechar a comentarte que desde Facebook, en el Facebook Live, tenemos comentarios agradeciéndote por la presentación, muy interesados, nos han seguido desde que iniciamos, casi 20 personas han estado conectadas a través del Facebook Live, y que además, hacer énfasis, si alguien tiene alguna pregunta en el Facebook Live, puede irnos dejándola y la voy a leer. Eso por una parte. Te mantenía saludos de toda Honduras, desde la mosquita también, incluso desde México. Así que estás saludado por todos lados. Y ahora sí, yo como Julio son dos preguntas muy puntuales. Una es que, y muchos de los comentarios también que han salido son desde la visión del otro, ¿no? Y desde la centralidad, es decir, desde los prejuicios como hondureños hemos creado de esta zona, en la Mosquitia, prejuicios fundamentados en tradiciones historiográficas también excluyentes, ¿no? Y prejuicios generales que se construyen en esta zona, además considerada como inhabitable, impensable o visibilizada, como esta carta, ¿no? que vos mencionas. Mi pregunta más bien va orientada hacia, desde la comunidad mezquita, ¿qué relación tienen con ese Estado hondureño? O sea, ¿cómo ven el Estado hondureño? ¿Cómo perciben la nación hondureña? ¿Qué vinculaciones tanto desde aquel entonces, que lo pueden retomar, pero también ahora, que es justo donde nos interesa, ¿no? Cómo podemos hacer estos parangones históricos, estas conexiones? Y pensar también, además, cómo la comunidad mezquita está envuelta en los intereses externos, tanto en aquel entonces como ahora, que hacemos todo el narcotráfico y lo que la zona implica, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, obviamente, jalando agua en molinos, preguntarte por los grabados, dónde los conseguiste, porque se me hacen grabados súper interesantes, siempre vistos desde la postura del blanco, ¿no? El blanco que ve la imagen, que prioriza además el recurso, sobre todo vemos como la caoba y el recurso es magnificado frente a la persona,
y también se presenta ese espacio selvático, ¿no? De mostrar este encuentro selvático, que me llama la atención que una amiga también nos referenciaba la imagen donde los negros están cortando el acao, también esa relación de los misquitos con otras comunidades, ¿no? Y esa imposición que en algunos casos se suele dar. Gracias. Perfecto. Bueno, voy a comenzar con esta última porque creo que es la más directa para contestar. Muchas de estas imágenes vienen unas vienen del texto de George Squire, que fue un diplomático norteamericano que hizo un recorrido en Centroamérica en 1840, 50, no recuerdo exactamente, pero lo que hace básicamente es recopilar mucha información también etnográfica, ¿no? En su momento pues no era vista como etnografía, pero ahora se entiende como una etnografía, pero muy colonialista, ¿verdad? Como lo mencionas bien, siempre es una visión desde el otro, ¿no? Los demás también provienen de diferentes memorias, también de viajeros, sobre todo ingleses, que eran la literatura de viaje en el siglo XIX, era como hablar sobre el boom latinoamericano hace unos años, ¿no? O sea, era lo que todo el mundo quería leer porque era la manera de generarse una fantasía, de generarse también un interés por ir al nuevo mundo y explorar y tener también formas de vivir aventuras, ¿no? Entonces sí había un gran auge por ese tipo de literatura, que es lo que entonces acompañaba esta serie de litografías, pero siempre para un público europeo, ¿no? Entonces también eso es importante considerarlo. Sobre la visión del pueblo misquito en sí mismo sobre su territorialidad, es una excelente pregunta, y siempre uno como investigador, sobre todo en mi caso que no soy indígena y que tampoco soy hondureño, siempre tengo muy presente, ¿no? Sobre qué hablo y para quién hablo, ¿no? En este caso, bueno, esta parte de la investigación que les presenté el día de hoy, sobre todo está basada en documentos históricos que podrían parecer un poco más objetivos, pero todos sabemos que al leer e interpretar un documento también hay una gran subjetividad y que toda la interpretación del pasado también es política, ¿no? Entonces yo cuando comencé con esta investigación, parte de mi interés era como recobrar esas voces subalternas que no habían sido plasmadas en historias más oficiales. Lamentablemente yo creo que no pude lograr ese objetivo, sobre todo porque es tan evidente que los documentos con los que se encuentra uno están escritos y producidos por el ente hegemónico, ¿no? Entonces por eso fue que me entusiasmó tanto cuando pude aprender más sobre el convenio que se firmó con el general Robinson, porque inclusive a pesar que mucha de la correspondencia que es atribuida a Metis y a Robinson, puedo asumir que está altamente editada por las autoridades en su momento, aún así deja saber sobre estos intereses comerciales que tenían los misquitos, que yo creo que también es algo que continúa hasta este momento, ¿no? Donde en conversaciones que uno pudiese llegar a tener con las comunidades, claro que están interesados en mejorar sus medios de vida, pero desde su perspectiva, ¿no? O sea, y desde sus propios términos, ¿no? Entonces ahí es donde es esa lucha constante con ese proceso del capitalismo organizador, ¿no? Entonces yo creo que eso muestra cómo es una articulación estratégica, inclusive cuando hablan sobre ganado, sobre carreteras y demás cosas, ¿no? En su contexto, por supuesto, del siglo XIX, que es muy diferente al contexto actual, que también tiene que ver con a lo que te referías en una de tus preguntas sobre la incursión del narcotráfico, que también está ligada a la ganadería y a la construcción de carreteras informales que llegan a la Mosquitia, que son el principal agresor a la territorialidad y a los títulos que se lograron conseguir, que fue una lucha de 30 años y que lamentablemente no ha podido llegar a consolidarse en sí el derecho, porque todavía existen todas estas presiones que tienen que ser tratadas desde una óptica mucho más holística. Y todo el mundo sabía que un título de propiedad en sí no iba a resolverlo, sino que es la voluntad por parte de las autoridades también de ejercer el derecho. Y bueno, correspondiente también, no quiero dejar esto sin mencionar también que la articulación territorial que se puede ver en esta lámina, que creo que genera bastante interés y me da mucho gusto, esto surge de las propias conversaciones del pueblo misquito articulado a través de MASTA, que tiene un plan de vida que fue elaborado en el 2012, y los diferentes consejos territoriales
si bien yo creo que ya todos tienen también planes de vida, hay un protocolo cultural también que fue publicado en el 2012 que establece cómo el pueblo misquito quiere tener una buena relación con las autoridades, con investigadores, por ejemplo, en mi caso, y con diferentes empresas que quieren invertir en la Mosquitia, para decirle que no es que estén opuestos a este tipo de iniciativas, pero tiene que ser vía este protocolo, ¿no? Entonces también eso muestra cómo son procesos de formación que continúan en proceso y que cada vez se está construyendo lo que se puede llamar de facto una autonomía, pero desde la práctica, no desde las leyes, porque por supuesto que no existe un estatuto, ¿no? En Honduras como existe en Nicaragua, que también podría ser otra conversación de 2 horas sobre cómo funcionaba Nicaragua. Pero bueno, es un poquito también como para decir que en vez de yo exponer lo que el pueblo misquito piensa o cree sobre su territorialidad, invitarlos a que puedan buscar esos documentos también que fueron elaborados por MASTA, como son el protocolo cultural y su plan de vida. También hay 2 libros, como mencionaba por el historiador nicaragüense Avelino Cox, que también muestra una visión de la historia de la Mosquitia partiendo desde la cosmogonía, que también es súper interesante, y también el trabajo reciente de Javier Molina, que escribió sobre los orígenes de Masta y de la región. También está el trabajo de Scott Wood, que ha escrito sobre la Mosquitia desde adentro. Entonces, lamentablemente, y aquí yo formo parte de este problema, es de que generalmente somos académicos que tenemos acceso a este tipo de foros, ¿no? Y es algo que espero que pueda cambiar y que en un futuro podamos presentar a la par, o que inclusive ellos de la audiencia que me esté escuchando un escrito que pueda contar esa propia historia, ¿no? Entonces aquí sí, yo creo que esto mismo refleja cómo no es suficiente todavía. Pero gracias por esa pregunta. Creo que tiene que venir para acá. Buenas noches, agradecido por su presentación. En cuanto al tema, hablaba de cómo la Mosquitia formó parte de esa formación del Estado hondureño a finales del siglo XIX. En mi ramo, digamos, yo me dedico a la numismática. Hace poco estuve en Tegucigalpa, en el Archivo Nacional, y pues leí un poco sobre el Tratado Guaycruz y cómo ese tuvo su incidencia, o sea, el reconocimiento por parte de una potencia para que Honduras tuviera como que tiene su presencia ya legal en los territorios de Islas de la Bahía y lo que actualmente gracias a Dios para la Mosquitia. Eso tuvo su consecuencia. En el caso del Estado de Honduras, el asesinato de Santos Guardiola en 1862, porque él aceptó dentro de ese tratado la libertad religiosa para esos 2 territorios, cosa que le cayó muy mal a la élite conservadora de Comayagua. También estuve en el archivo y me resultó así bien particular que estaba revisando documentos y en 1877 había un documento que enviaron de Trujillo a Comayagua, que todavía era capital, donde hablaba de una rebelión de los indios, él decía indios orientales de la región de la Mosquitia. Significa que hasta ese momento el Estado todavía no tenía una presencia verdadera en esa región. Pero eso va a cambiar bastante con la llegada de las compañías estadounidenses. Ya en la década de 1880, siguiendo mi investigación, ya el Estado le da concesiones en el Aguán para la extracción de madera, ya no a británicos, sino que a norteamericanos. Me parece la One Navigation, que es la primera empresa que emite papel moneda en Honduras. Es una particularidad, la que me interesa a mí, ¿verdad? Eso estaba estudiando en el archivo la semana pasada y vemos de que sí, la integración de estos territorios tiene incidencia en formación del Estado. Y también curioso, 1877 hay un sello en un documento. No dice gobernación del departamento de Colón ni de Lloro, dice gobernación del departamento de la Mosquitia. Significa que en ese momento todavía estaba así como en limbo jurídico el territorio, porque, digo yo, formaba parte de Lloro, pero todavía no se había creado el departamento de Colón. Pero ya hay documentos que
sello departamental de la Mosquitia. Entonces, vemos como que sí tiene incidencia en la formación del Estado, pero lamentablemente la presencia verdadera del Estado creo que va a llegar hasta el siglo XX, a partir de 1956, principalmente por esos problemas viejitos que tuvimos con Nicaragua. Hasta ahí ya va a haber una verdadera presencia de autoridades en ese territorio. Bueno, gracias, para no ser más largo. Es un excelente comentario, muchas gracias. También el día 27 de julio voy a tener la oportunidad de dar una conferencia en línea en Tegucigalpa, que espero también pueda ser transmitida en línea, donde justamente voy a partir de qué sucede después de 1859 hasta 1886. Y eso básicamente lo que intenta es un poco ver lo que justamente mencionaba sobre estos diferentes cambios de orden territorial también, de cómo pasa de diferentes etapas, de ser un departamento de la Mosquitia, después a formar parte de Lloro, después otra vez la Mosquitia, y luego parte de Colón, hasta finalmente 1957, cuando se declara el departamento de Gracias a Dios en el contexto de una guerra también con Nicaragua. Entonces, yo estoy de acuerdo que el convenio y el tratado de 1859 realmente no cambió mucho la materialidad también de la presencia del Estado hondureño, la Mosquitia, sino que todavía surgió un largo proceso que no se consolida hasta 1957, cuando la capital ya logra estar dentro de la Mosquitia, porque anteriormente todo era controlado desde Iriona, que también yo lo veo desde mi perspectiva, que es parte de este legado también que tuvo el puerto de Trujillo y la sociedad de Trujillo, la élite comercial, de controlar todos los intereses que después ya pasaron de la caoba a las tierras, a la ganadería propiamente hablando, con las conexiones que había entre Trujillo y Nueva Orleans, por ejemplo. Están figuras como Guillermo Puchart, que fue cónsul norteamericano en Trujillo, que después pasa a ser el gobernador del departamento de la Mosquitia, declarando su capital en El Dorado, y es el que ese sello. Entonces, sí, hay mucho todavía por contar y por decir. Entonces también espero que se pueda publicitar esta otra conferencia que sigue el 27 de julio, donde se ven esos temas también, pero muchas gracias por recordarnos. Me parece que va a ser en la mañana, todavía no sé precisamente a qué hora, pero bueno, creo que a través de las redes del museo tal vez podemos promocionar también para que los participantes de la reunión puedan saber sobre esa ponencia. A las 10 de la mañana, el día 27 de julio. Una cosita nada más. Sí. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Mosquita se escondieron submarinos alemanes. Yo Patuca. Sí, se escondieron. Y siempre lograron que alguien entendiera eso. Bueno, ahí también en Los Altos yo creo que vale recalcar, porque es una zona que siempre ha estado en ese tipo de fronteras, ¿no? Digo, o sea, no hay una... Lo que hicimos para patrullar esto, porque vieron que... bueno, inclusive hay plantaciones también de los alemanes que estuvieron en el Río Patuca, en conversaciones con el doctor Pastor. También les hace falta mucho redescubrir esa historia, ¿no? Sobre esas plantaciones. Ajá, en el Río Patuca de banana, también entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro que sí. Yo creo que no nos queda más que darle las gracias a Fernando y también al público que ha participado y que nos acompañó, pero creo que es fantástica la forma en que maneja su tema, la profundidad con que lo maneja y todo lo que podemos aprender, ¿verdad? Porque cada vez que se dan estas conferencias, pues nos damos cuenta de cuántas cosas nos falta entender, ¿verdad? Cuánta riqueza hay todavía por investigar. Así que alentamos a todos los que muestren esas inquietudes, ¿verdad? Para que de alguna manera contribuyan a redondear esta historia de Honduras que tanta falta nos hace. Entonces, muchas gracias, Fernando, y muy buenas noches.
vamos a conseguir el premio.